Muy buenas tardes, doctora Caterina Bedoya. Muchísimas bendiciones. Espero que se encuentre excelente en este maravilloso día. En este espacio estaremos explicando acerca del rastreo documental concerniente a lo que es una secuencia didáctica y una propuesta didáctica educativa. Mi equipo de trabajo está conformado por Yemina Rodríguez López, Giselle Pantoja Mercado, Marta Ojeda Morales y yo, Jessica Escobar Rojas, desde Colombia. Fraternal saludo. Bien, iniciaremos entonces explicando el concepto de lo que es una secuencia didáctica. Y esta no es más que una situación de aprendizaje constituida por un conjunto de actividades concatenadas entre sí, relacionadas entre sí, correspondientes a 3 fases, cada una de ellas con diferentes propósitos. Bien. Entonces, para reforzar un poco más este concepto, tenemos que este señor Díaz Barriga es un sociólogo y especialista en este tema y pues él señala que la elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollen en el trabajo de los estudiantes. Sabemos que en el aula de clase los principales actores son los estudiantes. Entonces, esto nos permite llevar una mejor organización para tener un resultado excelente con estos chicos. Pero además de todo esto, tenemos que el profesor y escritor francés Daniel Pennac, este señor da su reflexión con respecto al concepto de secuencia didáctica y él la define no como un seguimiento marcado al paso, sino como una orquesta que trabaja en la misma sinfonía. Es decir, él nos da a entender que debemos trabajar de manera mancomunada, de manera muy relacionada, muy unida con estos estudiantes para tener satisfacciones mutuas. Recordemos que los chicos aprenden de nosotros y nosotros también aprendemos de ellos. Entonces debemos llevar ese ritmo allí a la par, ir al ritmo de ellos y que ellos vayan a nuestro ritmo para poder llevar esta misma orquesta, para poder llevar esta misma sinfonía. Ahora bien, dentro de toda esta secuencia didáctica contamos con 3 fases, como lo mencioné anteriormente, cada una de ellas con diferentes propósitos. Tenemos entonces la primera, que es el inicio. En esta fase de inicio permite explorar y recuperar esos saberes previos de los estudiantes. Esto es con el fin de ir entrando, de ir dando este abreboca, esa temática que vamos a desarrollar y que el estudiante se enamore, que al estudiante le guste lo que nosotros estamos realizando. Bien, luego vamos entonces a la segunda fase, que es la de desarrollo. En esta sí se crean escenarios de aprendizaje y ambientes de colaboración para la construcción y reconstrucción de todos estos conocimientos a partir de la realidad de los estudiantes. Entonces, en esta fase del desarrollo es donde vamos a desbordar todas estas actividades que nos van a permitir un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, un mejor proceso en todas estas estrategias que queremos implementar pues con todos estos chicos. Bien, por último tenemos entonces la fase del cierre, su nombre lo indica. Vamos a finalizar, vamos a culminar, vamos a terminar esta fase, todo este proceso de esta secuencia didáctica, y se requiere que el estudiante elabore síntesis, conclusiones, reflexiones, resúmenes, con tal de dar a conocer que ha aprendido, que ha asimilado todos estos procesos, todas estas etapas que hemos llevado a cabo en el aula de clase. Entonces, con esto podemos darnos cuenta si el estudiante asimiló, no asimiló, si aprendió o no aprendió. Pero también para ello es importante tener en cuenta unos pasos para poder elaborar una secuencia didáctica. Y el primer paso es dejar el tema que queremos abordar, pensar en eso, dejarlo claro, cuál es ese tema que a ellos les llame la atención, buscar información sobre la temática. Claro, debemos informarnos acerca de eso, pensar en lo que queremos enseñar, cuál es nuestro propósito para impartirlos hacia los estudiantes, buscar estrategias y diversas actividades que sean eficaces. Obvio, con estas estrategias y estas actividades, el chico se va a sentir muy interesado, se va a sentir importante y desde luego que la clase va a estar desarrollada de una manera muy eficaz. Por último, tenemos considerar los recursos con los que cuenten los estudiantes y sus conocimientos previos. Claro, si nosotros tenemos en cuenta todos estos recursos y estos conocimientos de los estudiantes, vamos a tener un desarrollo mucho más efectivo. Con lo que está en el contexto de ellos, organizamos estas actividades y vamos a lograr algo súper espectacular.
Además de ello, es importante saber qué son los objetivos de aprendizaje, pues esto nos facilita a nosotros los docentes la selección de técnicas didácticas que sirven a su vez de base para alcanzar la meta deseada. Estos objetivos de aprendizaje tienen algunas características tales como deben ser pertinentes, factibles, evaluables y claros. En ese orden de ideas, se hace necesario seguir unos pasos de preparación para que los objetivos de aprendizaje queden bien redactados. Los pasos son los siguientes. 1. Identificar las competencias que se espera en que el estudiante demuestre al final del periodo. Elaborar una lista de temas que se consideran importantes en el periodo de aprendizaje. En ellos vamos a encontrar la asignatura, el curso, la unidad educacional. Todo esto conlleva a identificar la relación de los temas, los conceptos y los principios para que los objetivos de aprendizaje queden perfectos. En ese orden de ideas, es importante conocer acerca de los objetivos de enseñanza. ¿Qué es el objetivo de enseñanza? Es el comportamiento esperado del estudiante como consecuencia determinada en las actividades didácticas realizadas en clase. Para redactar alguno de estos objetivos es importante de que el verbo al iniciar esté en presente. Siempre deben estar encaminados a aprender y sobre todo que el resultado en el estudiante sea alcanzable. De acuerdo con lo anterior, es importante que se conozca la finalidad para la fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de cierre. Cuando hablamos de la fase de inicio, estamos refiriéndonos al diagnóstico inicial de conocimientos. Debemos rescatar los conocimientos previos que ya los estudiantes han adquirido en otros momentos. Esos conocimientos nos van a dar una visión preliminar de ese ámbito del proyecto y nos va a mostrar los posibles límites que vamos a tener que tener en cuenta para todo el desarrollo de la enseñanza. Además de que nos va a mostrar un escenario que define la funcionalidad para activar la atención, incrementar el interés de los estudiantes y mantener la motivación de forma permanente. Toda esa funcionalidad nos va a ayudar a identificar los criterios de evaluación y también establecer el propósito fundamental de la verdadera enseñanza. Hablar ahora de la finalidad para la fase de desarrollo es enfocarnos en la producción del entorno de aprendizaje. En esta fase es donde vamos a ver la importancia de la planificación y la selección de las actividades para cada una de las fases, porque los estudiantes van a procesar la nueva información que estamos entregando junto con los conocimientos previos que ya ellos adquirieron en otros momentos y los van a socializar completamente utilizando las estrategias de enseñanza y aprendizaje nuevas que estamos entregando. De esta manera ellos van a practicar, van a socializar junto con todos sus compañeros y van a encontrar nuevos hallazgos, de los cuales van a tomar sus propias deducciones. Y en esta gestión didáctica ellos van a realimentar. Finalmente, viene la fase de cierre, que es la síntesis, que es la parte final, que son las conclusiones, que es donde se revisa todo el proceso y se realiza un resumen de ese aprendizaje. Los estudiantes en este momento es donde ellos van a tomar una reflexión y van a mostrarnos el verdadero avance que obtuvieron con ese aprendizaje. ¿Y cómo nos lo van a mostrar? Cuando nos transfieren el conocimiento y nos lo demuestran comparando ese conocimiento con su vida cotidiana. No es solamente decir es que ya aprendí, no, es argumentar significativamente, que se sienta seguridad, que se observe confianza de lo aprendido y que a su vez los docentes veamos en él un interés de continuar
la realimentación. Por otro lado, hablar de secuencias didácticas también nos obliga a recordar qué tipo de inteligencias son las que pretendo fortalecer con el diseño, planificación y ejecución de cada una de estas actividades. Bien, es por esto que es importante que recordemos a Howard Gardner con la postulación de la teoría de las inteligencias múltiples. Este señor psicólogo y pedagogo de profesión estadounidense formula y desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Si en este momento nos dijeran, por ejemplo, ¿quién es más inteligente, Albert Einstein o Michael Jordan? Muy seguramente muchas personas no dudarían en responder que Albert Einstein, seguramente porque ha hecho muchos aportes valiosos a la parte científica. Sin embargo, si le diéramos a Albert Einstein el balón con el que Michael Jordan ha hecho muchas cestas, seguramente no podría desarrollarlo con la misma habilidad que lo hace Michael Jordan. Esto nos hace pensar entonces que no tenemos nosotros en el aula un estudiante más inteligente que el otro. Simplemente tenemos estudiantes con distintas habilidades desarrolladas. Es por esto que en el día de hoy retomamos esta teoría que está compuesta por 8 inteligencias múltiples. Gardner propone que la vida humana requiera el desarrollo de varios tipos de inteligencia y la define también como esa capacidad que tiene el ser humano para solucionar diferentes problemas o elaborar bienes valiosos. En ese orden de ideas, entonces, vamos a recordar cuáles son esas inteligencias múltiples y sus principales características. La primera de ellas es la inteligencia lingüística. Esta se define como la capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito y la comunicación oral y gestual. Suele darse en escritores, periodistas y políticos. Por su parte, la inteligencia espacial permite observar el entorno e interpretarlo, así como generar imágenes que no existen, permite elaborar un criterio sobre lo correcto visualmente y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos para muchas personas que no tienen tan desarrollada esta habilidad. Suele estar desarrollado sobre todo en personas que practican el ajedrez o que les gusta la pintura o para los arquitectos. Por su parte, la inteligencia corporal es aquella que utiliza las habilidades motrices para expresarse y ejecutar movimientos complejos. Está presente en deportistas, artesanos y actores. Por su lado, la inteligencia intrapersonal hace referencia a la facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones que como seres humanos en cada momento estamos experimentando, así como también la toma de decisiones suele darse sobre todo en profesiones que están ligadas con la pedagogía, la psicología y la docencia. Además encontramos la inteligencia naturalista. Esta se define como la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Se encuentra más desarrollado en las personas que se relacionan con las especies animales, vegetales y la geografía. Y sin lugar a dudas, otra de las inteligencias importantes es la matemática. Es definida como esa capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Se encuentra sobre todo presente en aquellos que sienten interés por la ciencia, ingenieros, y esta es una habilidad que permite de alguna manera desarrollar el pensamiento lógico. Asimismo encontramos la inteligencia musical. Esta está definida como la función vinculada con el ritmo, la interpretación o ejecución de muchos instrumentos musicales. Las personas que tienen un sentido especial por la música son aquellas que tienen desarrollada esta habilidad. Por su lado, la inteligencia interpersonal lo que hace es que se pueda captar e interpretar el lenguaje no verbal. Esta capacidad de empatía con los demás hace que el ser humano pueda socializarse sin ningún tipo de inconveniente. Es común sobre todo entre las personas que trabajan con grupos numerosos, como por ejemplo los conferencistas. Después de haber explicado toda esta parte teórica, es importante entonces llegar a la propuesta didáctica, es decir, iniciamos con lo teórico, ahora vamos a lo práctico. Entonces, nuestro equipo de trabajo planteó esta propuesta didáctica y decidimos llamarla Un viaje a las estrellas. ¿Por qué un viaje a las estrellas?
porque resulta que hemos tomado la asignatura de matemáticas, el grado tercero de la institución educativa técnico Guillermo León Valencia en Aguachica, Cesar. Entonces, cuando hablamos del grado tercero, estamos refiriéndonos a estos chicos que oscilan entre las edades de 7 a 9 años, es decir, la imaginación está en todo su furor. Entonces quisimos que este viaje a las estrellas sea algo muy imaginario. Recordemos que los niños a esta edad lo que no es real lo vuelven real. Entonces quisimos jugar con ellos, entrar en todo este tema con ellos para que ellos se sintieran muy importantes y tener en cuenta el contexto. Entonces esta propuesta didáctica está basada en lo que hemos planteado y desde luego mucha relación con los objetivos, con las actividades, con las inteligencias múltiples, que de hecho en cada fase van 2 actividades y que serán explicadas más adelante. Asimismo, en esta propuesta didáctica se dan los siguientes objetivos de aprendizaje y con ellos se pretende: 1. Aplicar las tablas a la resolución de problemas mediante estrategias y procedimientos varios. 2. Asociar la suma de sumandos iguales con la multiplicación. 3. Aplicar las matemáticas a la vida. Todos estos objetivos nos permiten a nosotros conseguir que el estudiante que tiene mayor dificultad de aprendizaje adquiera un nivel mínimo para seguir avanzando. También es importante fomentar el uso de las TIC con una finalidad didáctica, atrayendo mediante la motivación al alumnado. Todo esto conlleva a mejorar el conocimiento y el uso del lenguaje matemático por parte del alumnado. Cabe destacar que cada actividad realizada en la propuesta didáctica Un viaje a las estrellas cuenta con su objetivo de enseñanza basado en la meta que se desea alcanzar. Por ejemplo, tenemos en la primera actividad el mundo de las estrellas. El objetivo aquí de la enseñanza es analizar y argumentar con sus propias palabras el mundo de las estrellas y cómo el estudiante percibe y realiza operaciones matemáticas como la multiplicación. Encontramos también la actividad El tablero de Waldorf. El objetivo de enseñanza aquí es elaborar el tablero Waldorf y socializar las operaciones matemáticas que se obtienen en el tablero. Asimismo, en ese orden de ideas, también encontramos la actividad del tiro al blanco numérico. El objetivo de esta enseñanza es que el estudiante juegue en casa con sus padres y que complete toda la secuencia hasta alcanzar el resultado correcto de cada operación. Encontramos también la actividad del laberinto numérico, cuyo objetivo de enseñanza es que los estudiantes describan los resultados de cada operación que indican cada flecha hasta llegar a la meta. También vamos a encontrar otras actividades como el rompecabezas numérico y la actividad Descubre el dibujo. Aquí podemos observar los objetivos de enseñanza de cada uno. Estos objetivos de enseñanza le permitieron al estudiante ubicar en cada ficha interactiva, descubrir la imagen oculta y resolver cada multiplicación coloreando de acuerdo al resultado de las instrucciones dadas. Desarrollados los objetivos, es necesario que ahora hablemos sobre las actividades que se van a llevar a cabo en las 3 etapas. Con la etapa de la fase de inicio, vamos a llevar el cuento en clase El mundo de las estrellas. Con esta pregunta que se va a realizar, ¿qué te gustaría saber del universo y las estrellas? Los mismos estudiantes nos van a poder ofrecer todo el diagnóstico de conocimientos que nosotros necesitamos en la etapa de inicio. Ese escenario que ellos mismos nos van a mostrar con esa lluvia de preguntas, con esa lluvia de interpretaciones, de todo eso que ellos van a empezar a manifestar, nos va a mostrar el escenario que necesitamos y es el que nos va a definir la funcionalidad de este desarrollo de enseñanza. Tenemos una segunda actividad y es el tablero Waldorf. Con el tablero, los estudiantes van a mostrarnos cuáles límites se van a presentar
y esos son los límites con los cuales nosotros vamos a tener que reorganizarnos y planificar muy bien cuáles son las actividades que vamos a incluir para la segunda fase. Tenemos que superar esos límites y saber llegar a ellos. Para eso está la planificación y la selección de esas actividades. Nos vamos a las actividades que son de la fase del desarrollo. Tiro al blanco numérico y laberinto numérico. La producción del entorno del aprendizaje lo vamos a plasmar con estas dos actividades. Por eso es importante, y como lo dije anteriormente, la planificación y la selección de las actividades, porque esas son las que nos van a mostrar la gestión didáctica. Ellas son las que nos van a llevar de la mano a ese entorno de aprendizaje adecuado y que queremos nosotros que sea coherente para que los estudiantes puedan producir el entorno y el desarrollo de esta fase sea totalmente eficaz. Tenemos en estos momentos las actividades de cierre. Rompecabezas numérico y descubre el dibujo. Con esto estamos nosotros haciendo el cierre. Es un cierre con una conclusión, con una síntesis, con un argumento donde los estudiantes no solamente van a realizar el rompecabezas numérico y no solamente van a descubrir el dibujo oculto realizando cada una de las operaciones. Ellos van a argumentar sobre qué situaciones de dificultad encontraron en cada una de estas actividades y la manera como ellos las resolvieron. A su vez, deben asumir todas las situaciones que encontraron en las actividades y dar un ejemplo en su vida cotidiana. Por último, es importante que se logre analizar cuáles son esas inteligencias múltiples que se logran fortalecer con la implementación de estas actividades a lo largo de las 3 fases o etapas de nuestra secuencia didáctica. Siendo así, la actividad El Mundo de las Estrellas va a permitir que los estudiantes logren fortalecer la inteligencia lingüística y la espacial. La lingüística porque el estudiante luego de escuchar debe producir un texto escrito dando cuenta así del lenguaje. En cuanto a la espacial, porque luego de observar el entorno, es decir, el espacio, el estudiante va a interpretar para luego dibujar o diseñar constelaciones. En cuanto a la actividad número 2, el tablero de Waldorf, vamos a ver que aquí se van a optimizar 2 de las inteligencias. La corporal, porque el estudiante va a tener libertad para desarrollar movimientos y poder así crear las figuras que están relacionadas con las estrellas. Y la matemática, puesto que se tiene en cuenta las secuencias numéricas y sus respectivas equivalencias. En la actividad número 3 vemos que el estudiante va a fortalecer la inteligencia matemática porque aquí va a analizar con facilidad el problema planteado, encontrando el resultado para ubicarlo en la diana. Seguidamente se fortalece la inteligencia espacial porque el estudiante reconocerá la figura, va a entender la representación gráfica de la diana para resolver así de forma exitosa su problema. En cuanto a la actividad número 4, laberinto numérico, vemos que son 2 también las inteligencias que aquí se fortalecen. La espacial nuevamente porque el estudiante va a apreciar con certeza la imagen visual, identificando el camino que deberá recorrer para llegar al resultado correcto a partir de ese laberinto. Asimismo, va a desarrollar la inteligencia interpersonal porque va a interpretar el lenguaje no verbal de manera sencilla para lograr así relacionarse y compartir, dado que esta actividad se pretende desarrollar de manera grupal. La actividad número 5, que es el rompecabezas numérico, va a permitir que se desarrolle la inteligencia espacial porque el estudiante deberá inicialmente reconocer la figura del rompecabezas y resolver así las operaciones. En cuanto a la inteligencia matemática, vemos que se analiza con facilidad las operaciones y luego puede ubicar cada figura en el lugar correcto. De esta manera puede entonces descubrir la figura que está allí. En cuanto a la actividad final, que es la de descubre el dibujo, el estudiante va a fortalecer 2 de las inteligencias también. Va a mirar la inteligencia matemática porque aquí deberá mostrar la capacidad de cálculo y el razonamiento, interpretando con facilidad el gráfico que se le entrega. Seguidamente se fortalece
La inteligencia espacial porque el estudiante percibe con detalle el dibujo para determinar el color que debe utilizar de acuerdo al resultado que va obteniendo a medida que va desarrollando las operaciones. Y de esta manera presentamos entonces nuestra secuencia didáctica. Muchísimas gracias.